Buenos días. Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo al libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Libro de Gálatas, capítulo 1. Vamos a empezar a leer en el versículo 6. Primeramente le quiero dar gracias al pastor Shelley por permitirme predicar, por la confianza y por permitirnos tener este servicio en español. Gálatas capítulo 1, empecemos en el versículo 6, donde la Biblia dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez: si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí en Gálatas 1 vemos que Pablo le está diciendo a los Gálatas que si alguien viene predicando otro evangelio, que sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito, que se vaya al infierno, que se vaya al diablo, ¿verdad? Y la Biblia habla de que hay algunos que pervierten el evangelio de Cristo. Entonces, él mismo dice que hay otros que están predicando otro evangelio. Pero no es que hayan varios evangelios que nos pueden salvar, sino que hay algunos que lo pervierten, lo tuercen y predican un evangelio que no puede salvar porque es un evangelio falso. Y si alguien predica un evangelio falso, la Biblia dice que nuestra responsabilidad es que ellos sean anatema, marcarlos, señalarlos y dejarlos que sean anatema. Y quise predicar acerca de esto porque en la última semana, como todos probablemente sabemos, que falleció el Papa Francisco. Y muchos entre nuestros círculos pues estamos felices que pasó eso, ¿verdad? Estamos celebrando eso. Y entre otros cristianos, personas verían eso y dirían: bueno, eso no está bien, de que hayan querido que muera y después que celebren que haya muerto. Eso no está bien, hay que amarlo, hay que tener respeto. Pero esa no es una actitud bíblica, sino al contrario. La actitud bíblica es decir, él es un falso profeta que llevó mucha gente al infierno enseñando mucha falsa doctrina, y la Biblia dice que sea anatema. Y ahorita mismo está él quemándose en el infierno porque enseñaba un falso evangelio. El Papa Francisco vio un video donde él está consolando a un niño que su padre había fallecido. Y el niño le pregunta básicamente que si él cree que su papá está en el cielo, aunque era ateo. Y el Papa Francisco le dice: bueno, él era un buen hombre, entonces yo creo que sí, Dios lo va a recibir, Dios no lo va a abandonar. Y eso es un evangelio falso. Es decir, que no necesitas creer en Jesús para ser salvo. La Iglesia Católica enseña que tienes que hacer obras, tienes que hacer los sacramentos para ser salvo. Y todo eso es un evangelio falso. Entonces, los católicos les gusta enseñar y decir que el Papa, ¿verdad?, es el vicario de Cristo, es el representante de Cristo aquí en la tierra, pero en realidad es el vicario del infierno, es el vicario del diablo, es el vicario del anticristo, con toda la falsa doctrina que él enseña. Pero este sermón no tanto me quiero enfocar en el Papa, pero me quiero enfocar más en la idea de que la Biblia nos enseña que la actitud que uno debe tener hacia los falsos profetas es que sean anatema. Y quiero ver a través de la Biblia esa actitud de diferentes profetas, diferentes hombres de Dios predicando en contra de falsos profetas, lo que el Antiguo Testamento decía acerca de eso. Quiero ver eso en este sermón. Vaya conmigo a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y los falsos profetas no solo son limitados obviamente a la Iglesia Católica. Hay muchos afuera de la Iglesia Católica que enseñan falsa doctrina. Hombres como John MacArthur, que enseñan calvinismo, enseñan salvación por el señorío de Cristo, enseñan que tienes que ser Jesucristo el Señor de tu vida para ser salvo. Y si no estás dispuesto a cambiar tu vida y que Jesús sea el Rey, no puedes ser salvo. Y eso es un falso evangelio. Hay hombres como Guille Ávila, que fue un predicador muy conocido, muy amado, muy respetado, un falso profeta puertorriqueño. Y él era un pente que enseñaba en contra de una vez salvo, siempre salvo. Él tiene un sermón donde él está hablando de que hay que perseverar hasta el fin para ser salvo, ¿verdad? Hay que perseverar, hermanos. Pero la realidad es que él también está en el infierno por enseñar un falso evangelio, por ser un falso profeta. Y los falsos profetas abundan en este mundo. Y como un predicador, como un cristiano,
debemos de dejar que sean anatema. Están ahí en Mateo capítulo 3, miren conmigo el versículo 7. Pero cuando vio, eso está hablando Juan el Bautista, cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? Note que Juan el Bautista, cuando ve a estos fariseos, muchos de ellos que eran falsos profetas, enseñaban falsa doctrina, cuando los ve ahí que llegan al culto, ¿verdad? Dice, generación de víboras. Eso es un insulto, ¿verdad? La gente se ofende. Es que ¿por qué tienen que insultar a los falsos profetas? ¿Por qué tienen que decirles de nombres? Juan el Bautista está insultando a los fariseos aquí. Y no solo eso, pero dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir adentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también la hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No solo los insulta, sino también hasta dice que básicamente predica el infierno. Dice que si no creen en Jesús, porque no creen en Jesús, van a ser cortados y van a ser lanzados, echados en el fuego, echados en el infierno. Entonces Juan el Bautista aquí está insultando a los fariseos y predica en contra de ellos. Vaya conmigo a Mateo 23. Esto no solo es de Juan el Bautista. Jesús mismo predicó mucho en su ministerio en contra de los fariseos. Mateo 23. Vez tras vez el ministerio de Jesús ves que está predicando en contra de los fariseos. Mateo 23 es un capítulo muy conocido por esto. Y mire el versículo 9, donde quiero ver otros versículos, pero quiero ver el versículo 9, como estamos hablando de los católicos un poquito. Dice, y no llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Entonces, entre lo que está reprendiendo, Jesús está reprendiendo a los fariseos y en su reprensión le dice que no llamen a nadie en esta tierra Padre. ¿Y qué hacen los católicos? Llaman a sus sacerdotes Padre. Aún la palabra Papa, pues viene de esa raíz de papá, padre, ¿verdad? Y Jesús mismo dijo que no hiciéramos eso, la Iglesia Católica lo hace. Pero mire el versículo 13. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones, por tanto llevaréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Notan un patrón? Al final de cada versículo, básicamente le está diciendo que van a ir al infierno. Porque en el versículo 13 dice que ellos cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ellos no van a entrar, ni dejan los que quieren entrar. Entonces le dice en versículo 13 que ellos no van a ir al cielo. En versículo 14 dice, por tanto llevaréis mayor condenación. En el versículo 15 los llama un hijo del infierno. Versículo 16, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Nota que otra vez Jesús insulta a los fariseos. Le dice insensatos, mensos, ¿verdad? Estúpidos. Versículo 18. Y si decís, cualquiera que jura por el altar no es nada, pero cualquiera que jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y omitís lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de la hipocresía e iniquidad. Versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos participado con ellos en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también colmad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparáis la condenación del infierno? Esas son las palabras de Jesús, ¿verdad? Gente se ofende con este tipo de predicación, pero yo realmente no di mucho comentario. Quiero que deje que la Biblia hable por sí misma. Que Jesús mismo, vez tras vez tras vez, está predicando duro contra los fariseos y hasta dice, ¿cómo escaparéis la condenación del infierno? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con los falsos profetas también. Predicar en contra de ellos, señalarlos y es bíblico señalar, mira, estas personas van a ir al infierno por predicar un falso evangelio. Mira el versículo 34. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a algunos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, el cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces aún Jesús dice que va a venir un juicio sobre ellos y hasta los culpan por haber matado todos los profetas. Toda la sangre de todos los profetas dice que van a ser juzgados en esa generación, ¿verdad? Y vimos eso cuando se destruyó el templo. Vaya conmigo a Marcos 12. Marcos 12. Mira el versículo 38. Marcos 12, versículo 38. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con vestiduras largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces aquí también predicando en contra de los fariseos, otra vez dice que ellos recibirán mayor condenación. Vaya conmigo a Lucas 11. Lucas 11. Y obviamente vemos un tema en los evangelios que se está predicando mucho contra los fariseos. Entonces no hay nada mal con predicar mucho en contra de cierto tipo o cierta persona. Tampoco. Lucas 11, versículo 39. Lucas 11, versículo 39 dice, y el Señor le dijo, ahora vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera de la copa y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de dentro, pero dad limosna de lo que tenéis, y he aquí todo os es limpio. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y el amor de Dios pasáis por alto. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que sois como sepulcros encubiertos y los hombres que andan encima no lo saben. Y respondiendo uno de los doctores de la ley le dice, Maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? Y él dijo, hay de vosotros también doctores de la ley
que abrumáis a los hombres con cargas pesadas de llevar, mas vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Note que cuando Jesús está predicando y uno de estos doctores de la ley dice, ¿estás predicando acerca de nosotros también? Jesús no dice, oh, no se preocupe. Le echa más duro contra ellos. Versículo 47. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas y los mataron vuestros padres. De cierto dais testimonios y consentís en los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que la sangre de todos los profetas que han sido derramada desde la fundación del mundo sea demandada de esta generación. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. De cierto os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impidisteis. Entonces vemos muchas mismas cosas que Jesús está reprendiendo en este pasaje. Pero note que vez tras vez vemos que es bíblico. Jesús mismo reprendió a los falsos profetas, ¿verdad? Y estoy harto de las personas que actúan como, es que ustedes les faltan amor, les falta compasión. Necesitan ser más como los liberales, ¿verdad? Y todo amor. Pero Jesús mismo, que tiene el amor perfecto, está reprendiendo a los fariseos. Porque la verdad es que lo que es amoroso es reprender un falso profeta, decirle, mira, esta persona te va a llevar al infierno. Lo que no es amoroso es invitar a esa persona a tu iglesia a que predique por ti y confunda a la gente. Vaya conmigo a Juan capítulo 8. ¿Verdad? Había una frase popular, ¿verdad? Que dicen, ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús con los falsos profetas? Pues predicaría en contra de ellos. Y nosotros que predicamos en contra de ellos somos más como Jesús que los que no. ¿Verdad? Siempre la gente quiere decirte, es que tienes que ser más como Jesús en las cosas que les conviene. ¿Verdad? Cuando sienten que eres muy, que estás juzgando mucho o que no estás siendo amoroso, entonces te dicen, no, ¿qué haría Jesús? Tienes que ser más como Jesús. Pero después cuando ves pasajes así, ahí dicen, no, es que tú no eres Jesús, tú no puedes predicar así. Entonces, ¿cuál es? ¿Debemos ser como Jesús o no? No puedes escoger que sí y que no. Juan capítulo 8, mire el versículo 19. Entonces le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Entonces Jesús les dijo otra vez, yo me voy y me buscaréis, y en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿se ha de matar a sí mismo? Pues dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois del mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces aquí también está condenado a los fariseos. Dicen, mira, ustedes no están creyendo en mí, entonces van a morir en sus pecados. Y cuando alguien muere en sus pecados, pues ¿a dónde va? Al infierno. Mire el versículo 37 del mismo capítulo. Dice, sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si Dios fuese vuestro padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra?
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Note que Jesús mismo, aquí a los fariseos, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces Jesús no tenía miedo de decir, mira, esta persona es del diablo, no es de Dios. Y así hay muchos falsos profetas que se dicen que son de Dios. Oh no, yo soy Dios, yo soy cristiano, muchos falsos profetas dicen. Pero la realidad es que si fuesen de Dios, hablarían la doctrina sana. Si fuesen de Dios, como dice aquí, harían las obras, como dice Jesús a los fariseos. Si fuesen de Abraham, haríais las obras de Abraham. De la misma manera, si un profeta real, si un predicador real fuese de Dios, si uno de esos falsos profetas fuesen de Dios, harían las obras de Dios. Cuando tienen puro mal fruto y están predicando herejías y están predicando falsa doctrina, están enseñando que no tienen las obras de Dios. Son de su padre, el diablo. Y nosotros no deberíamos de tener miedo de predicar esto con firmeza y con autoridad. De decir, mira, personas como John MacArthur, ellos son de su padre, el diablo. Personas como G. Ávila son de su padre, el diablo. Son reprobados. Y nosotros debemos de mantenernos firmes en eso. Y no hay nada mal con predicar así. Es más, la razón que estamos perdiendo la batalla espiritual es porque no hay más predicadores predicando esto. Vaya conmigo a Hechos. Hechos capítulo 13. Jesús, mientras estaba en esta tierra, la Biblia nos enseña que hizo todo lo que hizo su ministerio a través del poder del Espíritu Santo para ser un ejemplo para nosotros, hacer que nosotros también podemos hacer lo mismo. Mire Hechos 13. Mire el versículo 6. Y habiendo atravesado la isla hasta Pafos, hallaron a un hombre hechicero, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas les resistía Elimas, el hechicero, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, nota estas palabras, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en él, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti y serás ciego y no verás el sol por un tiempo. Y al instante cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces gente dice, bueno, es que cuando predican así están en la carne. Pues Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprendió a este falso profeta. Y le dijo lo mismo, hijo del diablo, ¿verdad? Entonces, vemos aquí Pablo, lleno del Espíritu Santo, haciendo lo mismo que Jesús había hecho en su ministerio. Y note que muchos de estos son judíos. Para los que dicen, bueno, es que los judíos son un pueblo especial. Pues parece que Jesús y Pablo y Juan el Bautista no tenían ningún problema predicar aún contra los judíos. Porque en realidad ya en el Nuevo Testamento no son un pueblo especial, nosotros somos de Israel, pero es un tema para otro día. Vaya conmigo ahora a Deuteronomio. Ya con lo que yo leí, con lo que yo he dicho, mucha gente ya estaría, muchos cristianos ya estarían asustados. ¿Cómo puedes decir estas cosas? Ya están ofendidos. Pero la realidad es que en el Antiguo Testamento los falsos profetas habían de ser puestos a muerte. Y gente se ofende y piensa que nosotros somos extremistas por predicar esto, pero si tuviéramos un gobierno justo y recto, ellos ejecutarían esto y ellos matarían a los falsos profetas. Ellos los pondrían a muerte. Y eso es aún más extremo de lo que yo estoy diciendo. Obviamente nosotros no tenemos esa autoridad, entonces no estoy diciendo que hay que ir a buscar y matar a nadie,
pero si tuviéramos un gobierno justo, lo harían. Mire Deuteronomio 13. Mire el versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, si se cumpliere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él seguiréis. Y él, tal profeta o soñador de sueños, ha de ser muerto, por cuanto habló para alejaros de Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de siervos, y para echarte del camino por el que Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis. Así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la esposa de tu seno, o tu amigo que sea como tu alma, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le darás oído, ni tu ojo le perdonará, ni tendrás compasión, ni lo encubrirás. Antes has de matarlo. Tu mano será primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. La Biblia dice que si alguien está ya sea enseñando públicamente o aún en privado, dice si alguien viene y dice, mira, ven, vamos a adorar a la Virgen, ven. Dice que debemos de ponerlos a muerte. Y notaron que en el versículo 8 dice, ni tu ojo le perdonará. Está diciendo que tu ojo no debe sentir lástima por ellos. Y también dice, ni tendrás compasión. La Biblia dice cuando alguien está incitando a alguien a adorar a otro Dios, a un Dios falso, a una imagen falso, a un ídolo, la Biblia dice que no hay que sentir lástima para esta gente. No hay que encubrirlo, no hay que decir, bueno, es una vez, lo dejamos ir. La Biblia dice que tu mano será primero sobre él, si estuviéramos un gobierno recto. Entonces, Dios toma muy en serio estas ideas de los falsos profetas, incitando a gente que vaya atrás de falsos dioses. Y mira, la Iglesia Católica hace esto. Nosotros pensamos muchas veces que idolatría realmente no existe, pero en la Iglesia Católica es una iglesia de idolatría. Es llena de idolatría, ¿verdad? Los católicos adoran más a la Virgen de Guadalupe que a Jesús mismo. Ellos oran más a la Virgen que a Jesús. Ellos aman más a la Virgen que a Jesús. Ellos son idólatras y todos estos sacerdotes y católicos que están incitando a otra gente, mira, ven a adorar a los santos, ven a adorar a la Virgen, ven a adorar a nuestras imágenes, deben de ser puestos a muerte según la Biblia. Vaya conmigo a Deuteronomio 18, capítulo 18. Mire versículo 18. Capítulo 18, versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y el que les hablare todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no escuche mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo le llamaré a cuentas. Pero el profeta que tenga la presunción de hablar una palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces, sigamos leyendo. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre de Jehová y no acontece tal cosa ni se cumple, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Pero note que dice en versículo 20 que si alguien, un profeta, tiene la presunción de hablar una palabra en el nombre de Dios, que Dios no dijo, el tal profeta morirá. En esos días, obviamente, Dios hablaba a través de profetas. Y la única manera de saber, pues, quién era real y quién no, era basado en
si se alineaba uno con lo que Dios ya había dicho, pero dos, si venía a pasar, acontecían las cosas que él profetizaba. Ahora en el Nuevo Testamento, nosotros ya tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? No necesitamos profetas que nos digan la palabra de Dios, ya lo tenemos. Y yo creo que lo mismo aplica hoy en día, que si tuviéramos un gobierno recto, si alguien se atreviera a hablar una palabra en el nombre de Dios que no está en la Biblia, que va en contra de lo que la Biblia dice, que ese profeta debe ser puesto a muerte. Y hoy en día todavía tienes los pentes, muchos de los apóstoles de ellos, todavía dicen que sueñan sueños. Todavía dicen, oh mira, recibí palabra de Dios, recibí palabra del Señor. Y esas personas deben ser puestas a muerte cuando su profecía no acontece. Porque muchos de ellos dicen cualquier tontería, cualquier estupidez y en el nombre de Dios y están alejando muchos de querer acercarse a Dios. Vaya conmigo a Primera de Reyes. Primera de Reyes. Capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Mire el versículo 17. Y aconteció que cuando Acab vio a Elías, le dijo a Acab, ¿eres tú el que has turbado a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Envía pues ahora y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escójanse ellos uno, y córtenlo en pedazos, y póngalo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo aprestaré el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparad primero, pues que vosotros sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo aprestaron e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Mas no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Noten versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, que Dios es. Quizás está meditando, o está ocupado, o va de camino. Quizás duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Entonces noten que aquí está Elías, ¿verdad? Desafía a los profetas de Baal, dice, a ver quién es realmente Dios. Vamos a poner un sacrificio y ver si Jehová o si Baal hace que fuego caiga sobre el sacrificio. Y note que en el versículo 27 dice que Elías se estaba burlando de ellos, ¿verdad? Entonces vemos otra vez este tema que los profetas de Dios no tienen miedo de burlarse o de insultar a los falsos profetas. Es lo que dice la Biblia. Y después sigamos leyendo, pero vayamos al versículo 36. Y sucedió que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme.
para que este pueblo sepa que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo cayeron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Vemos aquí en este versículo, o en esta historia, vemos primero que Elías se burla de ellos, y después, ya que Jehová, se demuestra que Jehová es Dios, después va y hasta los mata a los falsos profetas. Personas piensan: nosotros somos extremos. Mira, hasta este día yo no he matado a ningún falso profeta. Pero en realidad vemos que esto es lo que Dios quiere. Esto es la actitud correcta. Es que nosotros no tenemos amor a esas personas, nosotros no queremos ser amigos con ellos, hay que desafiarlos, ¿verdad? Cuando un falso profeta está enseñando herejías, alguien se tiene que parar y decir: mira, lo que él está enseñando es mentira, lo que él está enseñando está mal, y enseñar de la Biblia por qué está mal. Hay que desafiarlos, y obviamente nosotros no podemos físicamente matar a nadie, pero con la Biblia, ¿verdad?, podemos demostrar que están mal, pero también vamos a orar que Dios los mate. Gente actúa como que las oraciones imprecatorias son malas. Número 1, lean la Biblia. Están a través de toda la Biblia, especialmente los Salmos. Pero número 2, si Dios mismo ya dijo que estas personas merecen muerte, ¿por qué sería mal que yo pidiera a Dios que Él se encargue del juicio que el gobierno debería de haber hecho? ¿Por qué estaría mal? Si un gobierno humano debería poner a estas personas a muerte, ¿por qué sería mal que yo le pidiera a Dios que lo haga? Entonces, vemos aquí también que Elías, ¿verdad?, desafía a los profetas de Baal, los mata, los destruye. Vaya conmigo a 2 Reyes 23. Y como dije, el punto de este sermón es solo demostrar que en la Biblia, los profetas de Dios, en la Biblia, los hombres de Dios, Jesús mismo, Juan el Bautista, Pablo, vemos Elías, todos ellos desafiaban los falsos profetas. Todos ellos contendían con ellos. La Biblia dice que los que se apartan de la ley exaltan a los impíos, pero los que la guardan contienden con ellos. Cuando nosotros estamos guardando la ley de Dios y amamos la ley de Dios, debemos de contender contra los falsos profetas. La Biblia dice que hay que arduamente contender por la fe. Entonces alguien tiene que desafiar a esos falsos profetas y decir: mira, ellos están enseñando falsa doctrina, se van a ir al infierno, y no hay nada mal con eso. Es una actitud bíblica. Vemos eso a través de la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En 2 Reyes capítulo 23, este es el rey Josías. Y quiero que veamos algo que hace, porque se me hace muy interesante. Dice 2 Reyes 23, versículo 15. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó, y quemó en lugar alto, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado estas cosas. Y después dijo: ¿Qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Entonces en el versículo 15 vemos que destruye el altar, ¿verdad? Y lo quema, y quemó el lugar alto y lo hizo polvo. Después en el versículo 16 vemos que aún desentierra los huesos de esos profetas, los falsos profetas, los desentierra y los quema en el altar. La gente se ofende con nosotros con lo que decimos. Imagínense si nosotros fuéramos al Vaticano a desenterrar los huesos del Papa, los fuéramos a quemar, ¿verdad? La gente perdería su cabeza. Pero esto agradó a Dios, porque esto cumplió una profecía que Dios mismo había dado a través de otro profeta que se iba a hacer. Mire versículo
20, mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que ahí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Entonces vemos que hasta mata a los sacerdotes y quema sobre ellos sus huesos también. Entonces, mi punto con esto no es decir nosotros hay que hacer esto. Mi punto es esto, que Jehová, Dios mismo, se agradó con esto. Josías hizo algo correcto ante los ojos de Dios al hacer esto. Entonces, Dios se agrada cuando alguien contiende contra los falsos profetas. La actitud de Dios es que alguien diga, mira, que ellos sean anatema, que se vayan al infierno, y yo espero que vayan ahí pronto. Vaya conmigo a Ezequiel 13. Ezequiel 13. En Jeremías vemos que Jeremías tiene muchos pasajes predicando generalmente contra los falsos profetas. Vemos en Jeremías 28 que Jeremías profetiza en contra de Ananías, que es un falso profeta, y hasta le dice que Jehová dice que este mismo año vas a morir y después muere. Ezequiel 13. Mire el versículo 1. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su corazón, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿No habéis subido a los portillos, ni echasteis vallado en la casa de Israel, estando en la batalla en el día de Jehová? Vieron vanidad y adivinación de mentira, diciendo, dice Jehová, y Jehová no los envió, y hacen esperar que se confirme la palabra. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación de mentira? Por cuanto decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así dice Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Y será mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy el Señor, Jehová. Note que esto es Jehová hablando. Directamente dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. En el versículo 3 los llama profetas insensatos, ¿verdad? Entonces dice que no tienen sabiduría, son mensos, son estúpidos. Y después, en el versículo 8, dice que Jehová está en contra de ellos. Si Jehová está en contra de los falsos profetas, ¿yo por qué voy a estar a su favor? ¿Yo por qué voy a hacer excusas para ser su amigo? ¿Yo por qué no voy a predicar en contra de ellos? Mira, Jehová está en contra de los que dicen, así ha dicho Jehová, cuando Jehová no ha dicho. Y se puede aplicar esto en un sentido literal, los pentes que dicen, Dios, escuché de Dios, vi un sueño y es lo que Dios me dijo. Pero también se puede aplicar en un sentido cuando alguien dice, la Biblia dice, cuando la Biblia no dice. Estos falsos profetas dicen, la Biblia dice que si no arrepientes de todos tus pecados, no puedes ser salvo. La Biblia dice que si no haces Jesús el Señor de tu vida, no puedes ser salvo. Ellos dicen, así ha dicho Jehová, cuando Jehová no ha dicho. Y Jehová odia eso cuando alguien tuerce, pervierte su palabra, y Jehová está en contra de estos profetas. Entonces, el punto del sermón, ¿qué es? Mira, que sean anatema. Si alguien viene anunciando un falso evangelio, es un evangelio que no puede salvar, un evangelio por obras, un evangelio torcido. La Biblia dice que sean anatema, y es una actitud bíblica, es constante. Lo vemos en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista predicó esto, Jesús mismo predicó esto, vemos a Pablo predicando esto. En el Antiguo Testamento vemos diferentes ejemplos de los profetas de Dios contendiendo con los falsos profetas. Y esa es una actitud bíblica. No deje que nadie le diga, es que eso no es amoroso, es que eso no haría Cristo. Ellos están mal porque hay mucha Biblia y hay mucho más de lo que yo enseñé que apoya lo que yo estoy diciendo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias por permitirnos abrir tu palabra. Pido que nos ayudes, Dios, a advertir a otra gente de los falsos profetas y sabiendo que ellos son condenados, Dios, y tú los odias y nosotros también. Pido que nos ayudes a ganar mucha de esta gente que ha sido engañada por ellos, a Cristo, Dios,
y para que ellos no tengan que ir al infierno también. Pidamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.